comenzar el día de hoy nuestra novena lección de la serie de las doctrinas de la gracia. Y hemos visto diferentes cosas en relación a este tópico. La semana pasada observábamos este diagrama. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Quién estuvo la semana pasada aquí? Levante su mano, por favor. Excelente. Veíamos la semana pasada que cuando hablábamos de las doctrinas de la gracia, decíamos que no es simplemente uno o dos textos aislados de la Escritura, sino que decíamos que las doctrinas de la gracia y la idea reformada de la salvación comprende una visión integral de quién es Dios, de quién es el ser humano y cómo Dios ha hecho accesible esta salvación. Y una de las ideas más importantes que vimos la semana anterior tiene que ver con entender correctamente quién es el ser humano. Y puse ahí en sus hojas para empezar, y es creo la idea con la que quiero dar pie a esta lección. Dice, si queremos entender correctamente la idea de la gracia irresistible o el llamado eficaz, eso es lo que queremos entender el día de hoy, primero debemos entender la doctrina del ser humano según la Biblia. Debemos entender la doctrina del ser humano de acuerdo a lo que ha revelado las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura con respecto al ser humano? Y esto es importante, porque una errónea comprensión del ser humano y sus capacidades y si lo dijera de otro modo, una errónea comprensión de cuánto fue afectado el ser humano por el pecado y la caída, nos va a derivar a una errónea comprensión de las doctrinas de la salvación y diría en última instancia también del carácter de Dios. Entonces, coloqué ahí en sus hojas ciertos conceptos importantes. Decíamos y encontramos en la Escritura esta evidencia. Por eso puse ahí cada una con los pasajes que aparecen. Encontramos esta evidencia. Según la Biblia, según lo que la Escritura ha revelado, el ser humano antes de ser salvado está, en primer lugar, muerto en sus delitos y pecados. Ese es el diagnóstico que Dios hace del ser humano antes de conocerle. Muerto en sus delitos y pecados. Ojo, el texto no dice enfermo, el texto no dice dañado, el texto no dice alterado por el pecado, el texto dice muerto. O sea, completamente inhabilitado espiritualmente. Y no solo está muerto, Romanos 6:17 dice que éramos esclavos del pecado. ¿Puede un esclavo ser libre? ¿Por qué? Porque el concepto de esclavo significa que ¿qué cosa no tiene? Exacto. También la Biblia dice que estamos ciegos espiritualmente. ¿Puede un ciego ver? No, ¿cierto? Creo que la metáfora que Pablo está usando es bastante clara. No puede ver espiritualmente. Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno en el estándar divino. No puede obedecer a Dios y no puede agradar a Dios, porque los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. La Biblia dice en Efesios 2:3 que somos hijos de ira y que estamos condenados como hijos de ira. Gálatas 3:10 dice que todos los que están bajo las obras de la ley están en maldición. Entonces, resumo esto, ¿qué éramos antes de ser salvados? Éramos condenados como hijos de ira y bajo la maldición de Dios. Segunda de Corintios 4:4 y Efesios 2:2 dice que estábamos cegados por Satanás y siguiendo, dice Efesios, al príncipe de la potestad del aire y sus deseos. Exactamente, en 2 de Corintios 4:4 dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Eso es lo que dice.
Entonces, fíjense de nuevo el diagnóstico: muertos, ciegos, incapacitados, condenados, cegados por Satanás. Romanos 1:18, deteniendo y cambiando la verdad de Dios. Romanos 1:23, cambiando la gloria de Dios por las cosas creadas. Romanos 1:24 y 28, entregado a la inmundicia y a una mente reprobada. Yo veo este diagnóstico y no se ve muy esperanzador, ¿no? Se ve un diagnóstico bastante grave, ¿cierto, Ana? Bastante severo. No es un diagnóstico menor, y ojo, esta fue una lista no exhaustiva de todas las cosas que la Biblia dice del ser humano en su estado natural, en su estado caído, después del efecto del pecado. Hay más. Si se fijan, aquí solo puse los pasajes que están en el Nuevo Testamento. Pero tenemos muchos pasajes en el Antiguo Testamento que observamos la semana anterior que nos muestran que los pensamientos del corazón, el deseo del corazón del humano es solamente de continuo al mal. Génesis 6:5, ¿no? Entonces, ¿por qué entender esto y volver a insistir en esto es importante? Porque si yo acepto este diagnóstico de la Biblia, debo creer en las doctrinas de la gracia. Es una consecuencia necesaria. Si yo creo que lo que dice la Biblia sobre el ser humano es cierto, yo tengo que creer lo que viene a continuación. ¿Y por qué les digo esto? Porque la pregunta es, si este es el diagnóstico del ser humano, y puse la pregunta en rojo, ¿cómo es posible que algunos de ellos se arrepientan y crean el Evangelio? ¿Cómo es posible, si este es el diagnóstico del ser humano, si el ser humano cumple estas características, está muerto, está ciego, está imposibilitado, Satanás ha tomado control de su mente, ha cegado su entendimiento para que no le resplandezca el Evangelio, no puede hacer el bien, no puede buscar a Dios, ¿cómo alguien puede ser salvo? Exacto. Ahora, ¿cómo opera esa misericordia? Y ese es el punto que quiero que veamos hoy día. ¿Cómo opera, cómo se hace disponible esta misericordia para tratar y rehacer el problema que el ser humano existe? Y de nuevo, quiero repetir esto porque creo que es muy importante. Si este es el diagnóstico del ser humano, si esta es nuestra condición, la única forma en que un ser humano sea salvo es que Dios obre en él o ella. Lo voy a repetir. Si este es el diagnóstico del ser humano, la única forma, no hay otra forma, la única forma de que un ser humano sea salvo es que Dios obre en su interior. Y ese es el primer punto de esta lección. Si este es el diagnóstico, fíjense, avancen a la siguiente página de su hoja. Dice, para que un ser humano crea el Evangelio, debe nacer de nuevo. Y lo que estoy diciendo y la idea que voy a defender es que la regeneración, el nuevo nacimiento, va antes de la fe y el arrepentimiento. Entonces, la única forma que un ser humano con este diagnóstico terrible que tiene, condenado, ciego, muerto, crea, es que Dios renueve su interior por medio de su Espíritu Santo. Entonces, abran sus Biblias, por favor, en Juan capítulo 3. Abran sus Biblias en Juan capítulo 3. Y se acuerdan el diálogo que hay aquí en Juan capítulo 3, ¿no? Está el Señor Jesús hablando fuerte, ¿con quién? Nicodemo, excelente. Está hablando con un maestro de la ley, un fariseo, alguien que debiese conocer el Antiguo Testamento, al menos en teoría. Y fíjense qué capítulo más interesante hay en Juan capítulo 3 en relación al tema del nuevo nacimiento. Y ya, aquí lo tengo, Juan capítulo 3. Dice así, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Está lo correcto, ¿no? Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se dan cuenta el mensaje? Jesús, Nicodemo está reconociendo que ve en Jesús algo diferente. Él es un enviado de Dios y lo que Jesús lo confronta de inmediato, fíjense, no apunta a destacar que sus milagros son ciertos. Lo que apunta a Jesús, la primera intervención que tiene con Nicodemo, es que le dice y le enfatiza, le dice, de cierto te digo, amén, amén. Esto es importante, es relevante, es un énfasis. El que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. ¿Se dan cuenta que si yo no puedo ver el reino de Dios, obviamente no puedo entrar en el reino de Dios? Ni siquiera soy capaz de vislumbrar el reino. Ni siquiera me es visible a mis ojos. Es invisible. ¿Y por qué es invisible? Porque ¿se acuerdan lo que vimos en la primera parte? ¿Por qué es invisible el reino de Dios? Porque estoy ciego, porque estoy muerto, porque estoy incapacitado. No puedo ver, ni siquiera contemplar el reino de Dios. Ni siquiera hacerlo como una alternativa a mis ojos. Ni siquiera una alternativa. Para que alguien vea el reino de Dios, entonces, dice el texto, debe nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y fíjense cómo continúa Jesús. Interesante la respuesta de Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo ya siendo viejo? ¿Qué entendió Nicodemo? Entendió que quizás estaba hablando de un nacimiento físico o algo, todavía no entendía la idea del nacimiento espiritual. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió, observen su respuesta, en verdad te digo que el que no nace de agua, concepto usado en el Antiguo Testamento para la limpieza, y del Espíritu, obviamente de la regeneración, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se fijan que yo les decía adelante, el concepto es ver y entrar? Ahora están juntos. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, que es todos nosotros, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombre que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla, ojo ahí, la palabra viento en el hebreo es ruaj. Y es la misma palabra que se ocupa para referirse al Espíritu. Es como si estuviera diciendo, el Espíritu sopla donde quiere. O el Espíritu va donde quiere, oye su sonido y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Interesante. Y Nicodemo enfatiza, de nuevo, y este es quizás el punto interesante, de que Jesús confronta a Nicodemo y le dice en el versículo 10, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Y en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. De nuevo, si yo tuviera que preguntar, ¿por qué Jesús está confrontando a Nicodemo por no recibir su testimonio? ¿Cuál sería la respuesta? Jesús está confrontando a Nicodemo y está confrontando a los fariseos en general. Le dice, ustedes no reciben mi testimonio. Y fíjense, en el versículo 1 dijo, sabemos que has venido de Dios por las señales que haces, pero ustedes no reciben mi testimonio. ¿Por qué no lo reciben? ¿Por qué no eran de él? Porque no habían nacido de nuevo. Esa es la respuesta en el contexto. Ellos no habían nacido de nuevo. Y Nicodemo le dice, ojo, ustedes deberían saber eso, porque esto no es nueva teología. Esto es teología del Antiguo Testamento. Esto está prometido en el Antiguo Testamento, explícito y literalmente. Si yo voy, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 36, versículo
26 al 27, cuando Ezequiel promete una futura restauración del pueblo de Dios, les dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Y qué haré? Dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Se acuerda que Jesús dijo: lo que es carne, carne es; lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del espíritu es? Y fíjense la conexión aquí: quitaré vuestro corazón, dice el texto, de carne, y les daré un corazón nuevo, y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. Se fijan que hay una conexión, ¿no? Jesús está hablando: lo que viene de la carne no puede conocer las cosas del espíritu, las cosas del reino de Dios. Pero Ezequiel nos dice que Dios va a hacer algo en su pueblo que les va a dar un nuevo corazón, va a remover su corazón de carne y va a poner su espíritu. Esa es la promesa de redención que aparece en el Antiguo Testamento. Dios iba a obrar en su pueblo de cierta forma que su problema iba a ser, podríamos decir, cambiado, transformado por Dios mismo. Dios les iba a dar un corazón de carne y su espíritu para que pudieran creer y para que pudieran obedecer. Y esto, ojo, esto es lo que se cumple en nuestros tiempos, en esta era. Desde Hechos capítulo 2 en adelante, cuando viene el día de Pentecostés, desciende el Espíritu. ¿Por qué hay señales y prodigios cuando desciende el Espíritu? Porque nos quiere mostrar que acabamos de entrar en este periodo, en el periodo profetizado por Ezequiel, el periodo de la restauración, el periodo donde el verdadero Israel, compuesto por judíos y gentiles, recibe corazones nuevos y un espíritu nuevo dentro de ellos. Lo mismo aparece en Deuteronomio. Ojo, esto no es solo los profetas. También Moisés dice: te hará volver tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y dice: y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque lo que estamos diciendo, que el evento de la regeneración tiene lugar antes de la fe. Antes que un ser humano pueda experimentar y arrepentirse de sus pecados y creer el Evangelio, necesita un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque si no tiene un corazón nuevo, está muerto, ciego, incapacitado, condenado, cautivo por Satanás en su mente. Entonces, Dios tiene que operar de una forma milagrosa. Y esta idea, y fíjense, voy a desarrollar esta idea un poquito más en el tiempo que me queda, pero esta idea es que esta regeneración que estoy describiendo acá, este nuevo nacimiento, se produce por medio del llamado interno de Dios. Y voy a explicar ese concepto. ¿Qué es el llamado interno? Y quiero trabajar y quizás explorar un poquito esta definición que tiene Joel Beeke. Este mismo teólogo que estoy citando aquí es el que va a estar en la conferencia de la próxima semana en inglés. Un excelente teólogo reformado. Y fíjense lo que dice él. Dice: el llamado eficaz es la convocatoria soberana del Dios Trino, mediante el cual, el llamado, conforme a su elección eterna de individuos y a través de la gracia inmerecida, produce, déjenme leer eso de nuevo, ¿qué es el llamado eficaz? Es la convocatoria, el llamado, cuando el rey habla y llama a su gente, la convocatoria soberana del Dios Trino. ¿Qué hace con esta convocatoria?
mediante este llamado que es causado conforme a su elección eterna, a la predestinación, y a través de su gracia inmerecida, produce fe y verdadero arrepentimiento en ellos, en este grupo de escogidos, con el fin de crear un nuevo pueblo en unión espiritual con Cristo, que vive en santidad mientras los lleva a la inefable gloria. Y voy a desglosar un poquito esta definición. Sé que quizás pudiera ser un poco compleja, pero la voy a dividir en algunas partes. Pero lo primero que encontramos en la Escritura, que existe un llamado interno que es diferente del llamado externo de la proclamación del Evangelio. Todas las personas pueden escuchar física o visualmente o cognitivamente, salvo que tengan algún problema físico en particular, pueden oír el Evangelio, escucharlo, comprenderlo mentalmente. Ahora, nosotros cuando predicamos el Evangelio, nos enfrentamos a la siguiente realidad. Hay personas que responden en fe y hay personas que rechazan el Evangelio, ¿no? Ustedes saben, hay personas que ustedes les han predicado y se han convertido y han creído. Y hay personas que ustedes les han predicado 100 veces y no responden. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Y eso es lo que podríamos decir llamado externo, exterior, la proclamación del Evangelio. Ahora, el llamado interno es cuando Dios, como un rey soberano, llama a sus escogidos. Un Dios soberano que llama a sus escogidos. ¿Y cómo luce este llamado? Y me encanta esta descripción, porque generalmente se pinta a Jesús, y es una imagen que personalmente no la encuentro muy convincente, se pinta a Jesús como un caballero que toca la puerta, no sé si han escuchado esa ilustración, un caballero que toca la puerta y golpea y el que quiera puede abrir. Esa es la imagen que se usa para pintar cómo opera la salvación y cómo Jesús nos está llamando. Ahora, creo que esa imagen no es bíblica, porque lo que Jesús describe como el llamado es literalmente ser arrastrado, sacado de las tinieblas y puestos en la luz. Y fíjense las imágenes que hay aquí. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 1. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz, ¿qué hizo? Fue creada. ¿Qué hizo la luz? Respondió al llamado soberano de Dios. La luz no empezó a negociar con Dios. La luz no buscó ser persuadida por Dios. La luz, cuando Dios ordenó que existiese, fue. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Él tiene la capacidad de crear vida con su palabra. Y observen la comparación que hace el autor aquí, Pablo. Dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Ven las dos imágenes, no? Por un lado, Dios ordena que exista la luz y lo trae a existencia. Y aquí lo que está diciendo Pablo es que Dios hizo que hubiera luz en nuestros corazones. Es otra forma de describir el nuevo nacimiento. Para iluminación del conocimiento, observen, para que estando ciegos ahora pudiéramos tener iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Observen 1 de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, y hasta el tema de la elección, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, el llamado eficaz, de las tinieblas a la luz. Entonces observen esta idea. También en
Colosenses capítulo 1, 12 y 13 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice, el cual nos ha librado, observe la palabra, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es como, imaginen esta imagen, es como el éxodo. Dios está tomando a su pueblo, sacándolo de las tinieblas y trasladándolos a la luz, el cual nos ha librado, observe la primera parte, de la potestad de las tinieblas, nos libró de la ceguera espiritual, nos libró del poder de Satanás y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces, observen esta imagen. Jesús no está golpeando, Jesús está rescatando gente que está muerta en sus delitos y pecados. Jesús no está tirando un salvavidas. Jesús está yendo al fondo del mar, agarrando un muerto, sacándolo del agua, dándole vida y trayéndolo a su reino. Es bastante diferente la imagen, ¿no? Por una parte, una imagen enfatiza el poder humano. Por otra parte, la otra imagen enfatiza el poder divino de Dios en la salvación. ¿Pastor? Sí, que una de las mejores ilustraciones concretas que a mí me han bendecido es esa escena donde Jesús llama a Lázaro fuera después de que estuvo 4 días muerto. Y yo creo que es muy bueno porque no te da esa idea de diálogo y tampoco una idea de forzar algo, es más que todo, es más darle vida. Eso es el nuevo nacimiento. Exacto, amén. Amén. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro decidió salir. Lázaro estaba muerto, pero súper muerto. Ok, observen. Fiel es Dios, 1 Corintios 1:9, el cual, por el cual fuisteis llamados. Esa es la idea que quiero que entiendan. Hay un grupo de elegidos que son llamados eficazmente. Y me encanta cómo lo expresa, este es un teólogo posterior a la Reforma, dice el llamamiento, esta idea del llamamiento, dice es un acto de la gracia de Dios en Cristo. Nunca olvidemos eso. El llamamiento, este llamado eficaz interno, es un acto de la gracia de Dios en Cristo, por el cual los hombres muertos en pecados y perdidos en Adán, mediante, y este es el medio, esto es importante para la aplicación final, mediante la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, son obviamente llamados a la unión con Cristo y a la unión, a la salvación obtenida en Él. Es un acto de la gracia de Dios mediante el cual Dios rescata a personas que estaban muertas, que vivían en Adán. Y el medio que ocupa para hacer eso es la predicación de la palabra. Entonces, me gusta también esta ilustración, y cómo continúa la definición de Joel Beeke. Dice, el llamado eficaz es la convocatoria soberana del Dios Trino. Y esto es importante. Y quiero primero, cuando decimos que es el Dios Trino operando, sabemos que dentro de Dios hay unidad. Dios es uno. Amén. Dios es uno. Pero Dios, dentro de la vida interna de Dios, existen o subsisten 3 personas. Dios es 3 y 1. Ahora, cuando digo que Dios es 3 y 1, estoy diciendo que todo lo que Dios hace, lo hace como un solo Dios. Amén. Entonces, cuando Jesús dice lo que el Padre hace, eso es exactamente lo que yo hago, lo que veo en el Padre, eso es lo que hago, nos está mostrando que hay unidad en el obrar de la Trinidad. No hay diferencia, es uno. Pero también cada una de las personas de la Trinidad se apropia, aunque operan en una unidad, se apropian de ciertas acciones. En teología le llaman términos, pero no los voy a complicar con eso. Ahora, el Padre generalmente se reconoce en la Escritura como aquel que escoge, ¿cierto? El Padre, Efesios 1, 13,
el Padre escogió antes de la fundación del mundo. El Hijo vino al mundo, se hizo hombre para hacer disponible la salvación y morir por aquellos que el Padre había escogido. Él vino a rescatar, a dar su vida por sus ovejas, por su pueblo. Y el pastor Luis nos da una definición que era excelente. Decía, Jesús vino al mundo a salvar a su pueblo y lo logró. Y ahora el Hijo vino, el Padre escoge, el Hijo vino a morir, dio su vida por su pueblo y el Espíritu, vamos a decir, aplica la salvación, da vida. El Espíritu es el ente vivificador. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu era el agente creador de lo que estaba dando vida. Obviamente el Hijo estaba ahí, Juan 1:1, y todas las cosas son de Él, por Él y para Él. ¿Por qué? Porque es la Trinidad entera operando. Entonces, cuando yo digo que el llamado es eficaz, lo que estoy diciendo que es eficaz y los escogidos van a responder porque el Padre escogió, porque el Hijo vino a morir y a pagar la deuda por aquellos que creen, y ahora el Espíritu Santo aplica la redención a sus escogidos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo aplica esta redención? Por medio de un llamado interno, donde el Espíritu nos transforma. Es otra manera de decir que el Espíritu viene y regenera a los escogidos del Padre para darles vida. Y observen cómo aparece esta idea en las Escrituras. La idea de que es Dios, por medio de su elección y su llamado, que nos hace aptos para recibir este trabajo del Espíritu. Dice, mediante el cual, conforme a su elección eterna de individuo y a través de la gracia inmerecida. Primero dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Eso es lo primero. Lo primero que aparece aquí es la elección. Dios os escogió desde el principio para salvación. ¿Cómo lo hizo? Mediante el medio, ya sabemos que fue por la elección, pero el medio es la santificación por el Espíritu y la fe a la verdad, a lo cual os llamó. Dios llamó a los escogidos por medio de la predicación. Eso es lo que el texto está diciendo. Dios llamó a sus escogidos por medio de la predicación. Y los escogidos regenerados tienen fe en la verdad. Vamos a ver eso un poquito más en detalle. Observen 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó, parecen incluso paralelos, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes que nosotros existiésemos, antes que el ser humano fuera creado, antes que pudiéramos hacer bien y mal, Dios nos llamó, nos salvó en Cristo según su propósito, según su gracia. Y tenemos de nuevo traer esto a nuestra mente. No es mis capacidades, no es mi bondad, no es que yo sea mejor que mi vecino, es que Dios quiso llamarme en su gracia, en su misericordia, en su amor por nosotros y no en mis fuerzas. Entonces, observen de nuevo, Tito 3, 5 y 6, dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia y el medio. ¿Cómo nos rescató? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. Y quizás el más claro es Romanos 8:28, ya lo hemos visto varias veces,
que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, al grupo predestinado, a estos también llamó. Ven que hay una cadena, ¿no? Hay un grupo que Dios conoció, eso podríamos decir el paso 1. Hay un grupo que Dios predestinó, ese es el paso 2. Y hay un grupo que es el mismo, que son los que Dios, dice, llamó. Y más aún, el texto continúa, a los que llamó, 4, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Y esto es como un spoiler de la próxima lección. Los que ya son escogidos, los que ya obtienen la salvación, no la pueden perder. ¿Por qué? Porque Dios ya completó su obra. Obviamente estamos en el proceso de llegar a la eternidad, pero ya es algo seguro. No es algo que va a variar. Si eres de Cristo hoy, si hoy ya has sido salvado, puedes tener 100% de certeza que vas a ser salvado hasta el final. Hasta el final. ¿Noemí? ¿Qué? Hay una conexión en Juan 17:20 con lo que está diciendo. ¿Me lees Juan 17:20? Y dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de Jehová. Amén. Jesús rogando por su pueblo, su grace, sus escogidos. Exacto. Exacto. Perfecto. Muy buena conexión. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Ahora, sigo. Este llamado eficaz, estoy volviendo a la misma definición, este llamado eficaz, que es inmerecido, que es por la gracia de Dios, lo que hace ese llamado interno es que produce fe y verdadero arrepentimiento de ellos con el fin de crear un pueblo en unión espiritual con Cristo. Y de nuevo, yo no puedo jactarme que la fe que yo tuve en Cristo es algo que sea solo mío. Es algo que inicialmente, luego de la regeneración, es Dios quien produce. Dios produce la fe, eso es lo que estoy diciendo. Y el ejemplo más claro está en Efesios capítulo 2. Sé que estamos viendo un montón de textos. Si quieren después le puedo compartir la presentación en el grupo de la iglesia para que guarden cada uno de los pasajes. Pero este creo que es una de las formas más claras de ver que Dios es quien produce la fe en nosotros. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué sigue? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Claro, y observen. Voy a solo ponerme un poco técnico, pero para aclarar un punto. Gracia es femenino singular en gramática. Fe es femenino singular. Y esto es neutro. ¿Ok? En gramática. ¿Por qué esto es importante? Porque esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Se refiere no solo a una cosa, se refiere a todo gramaticalmente. Este neutro se ocupa para unir ambas cosas. Esto es importante. No se refiere solo a la fe, es todo. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa es una idea compuesta de dos elementos. Somos salvos por gracia y por medio de la fe. Y esto, todo eso, la gracia y la fe, no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué entender esto es importante? Algunas personas han argumentado que esto se refiere solo a la fe. Y han dicho, eso es incorrecto gramaticalmente. Y es cierto, no creo que se refiera solo a la fe, pero por cierto que lo incluye. ¿Por qué lo incluye? Porque la cláusula que está antes, la frase que está antes, es dos neutros, dos femeninos singular, y se unen en otra frase que une ambos, que no tiene el mismo antecedente. Ahora, entender esto es importante, ¿en qué sentido? En que todo el proceso de salvación
incluida la fe, es don de Dios. Y es no por obras, no por algo que tú hayas hecho, y la razón es bien sencilla. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Observen, Filipenses 1:29, lo citaba el pastor. Porque a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Quién les concedió la fe a ellos? Dios, ¿cierto? Cuando decimos que algo es concedido, estamos diciendo que es algo que nos es dado. No solo les es concedido por Dios que crean, que tengan fe, sino que también padezcan por Él. Y observen también, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Se acuerdan la parábola del Señor Jesús de la semilla? Si Dios da el crecimiento a una semilla, esa semilla va a crecer. Es un hecho, no es algo negociable, es un hecho. Y es Dios quien da el crecimiento, es Dios quien genera en nosotros la fe. Y no solo la fe, Dios genera en nosotros el arrepentimiento. Observen, 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás, de nuevo misma palabra, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Se dan cuenta de nuevo? Tengo esta idea. Pablo está mandando a Timoteo que corrija a los que están enseñando falsa doctrina, pero que lo haga de una forma especial, que lo haga con mansedumbre. ¿Por qué? Para que su testimonio no sea dañado, por si acaso. Dios concede arrepentimiento para conocer la verdad. De nuevo, si es concedido, es dado. ¿Correcto? Ok, y ¿qué quiero enfatizar con esto? Que la salvación, lo puse aquí en resumen, en negritas, dice la salvación depende completamente de Dios en todas las áreas. Su gracia y su voluntad es la única causa de que seamos salvos. Y acá hay un término, por si les llegara a aparecer en sus lecturas, yo sé que algunos de ustedes leen libros de teología y les gusta a veces escuchar predicaciones, videos y enseñanzas. Y en teología generalmente se dice que la salvación es una obra monergista. Monos es el prefijo que significa única o exclusivamente solo. Y energeo o ergeo es poder. Es solo el poder de Dios lo que opera en la salvación. Entonces, para poder conectar esto que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir es que cuando alguien es salvo, cuando alguien cree el Evangelio, es porque Dios obró en su interior, le dio un nuevo corazón, puso su espíritu, le concedió fe y arrepentimiento, y ahora esa persona fue voluntaria y libremente a Cristo. Entonces, quiero cerrar solo con dos textos antes de pasar a la última parte. Que cuando decimos que la salvación es monergista, es exclusivamente una obra de Dios, lo que estoy diciendo es que el ser humano no tiene nada que ofrecerle a Dios. Nada que darle para que Dios lo salve. Nada que sea digno de rescatar y ponerlo en un lugar que merezca la salvación. Y
dice Romanos 11:35, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de Pablo? Nadie, ¿no? ¿Quién le dio primero a él para que le fuese recompensado? ¿Quién? Nadie, ¿no? ¿Quién le dio algo al Señor que Él tenga que recompensarnos por lo que hicimos? Nadie. ¿Por qué? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Primera de Corintios 4:7 está en el contexto de los dones, pero aplica igual forma. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes, incluida tu fe, tu arrepentimiento, tu confianza en Cristo? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Se dan cuenta de ese punto? Todo lo que tenemos en términos de nuestra vida, incluida nuestra salvación, es porque lo hemos recibido de Dios. Y si queremos ser consistentes con reconocer que todo es de Dios, no podemos dejar la fe y el arrepentimiento y decir, todo es de Dios, menos mi fe. Todo es de Dios, menos mi arrepentimiento. Eso es mío. Nadie me quite mi libertad, mi voluntad. Todo es de Dios. Cuando decimos que todo es de Él, por Él y para Él, estamos diciendo que es todo, incluida tu fe y tu arrepentimiento. Dios es el catalizador, para los mecánicos ahí, el catalizador que da inicio, regenerando y trayendo fe al corazón, para poder creer y arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora, todo, absolutamente todo. Y por último, y cierro con estas ideas y vamos a ir a desayunar. Lo que no quiere decir, esto no quiere decir que las personas son forzadas a ir al cielo en contra de su voluntad. Eso es importante. Esto no quiere decir que las personas son forzadas a ir al cielo contra su voluntad. En cambio, lo que sucede es que cuando Dios cambia tu naturaleza, cuando Dios te da un nuevo corazón, cuando Dios pone su espíritu y por primera vez Dios te quita la venda de los ojos, Jesús se vuelve algo hermoso. Jesús se vuelve glorioso. Porque imagínense, Jesús es la causa de todo lo que existe. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, ¿por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué? Porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si yo logro ver eso, si Dios por un segundo me quita la venda y logro ver a este Jesús, se vuelve algo glorioso. Porque es el Creador. Es el Creador hecho hombre. Para que las criaturas perversas como tú y yo podamos ser salvos. Y cualquier persona que logra ver eso con un nuevo corazón va a correr a Jesús. Va a correr a sus pies. ¿No les pasó acaso a ustedes en un tiempo que Jesús no significaba nada para ustedes? No tenía ni un valor. No significaba nada, era quizás una figura religiosa, pero no tenía ni un valor. Pero en un día, cuando Dios nos dio vida y mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, por primera vez empiezo a ver a Jesús. Y ahora es un Salvador deseable. Entonces yo voy libremente a Él, no forzado. Porque cuando veo a Jesús, lo único que quiero es correr a sus pies. La gente que logró ver a Jesús con los ojos del Espíritu, en su ministerio, lo que hizo fue dejar todo atrás, dejar su familia, dejar su vida, aceptar persecución. ¿Por qué? Porque pudieron ver a Jesús. Y es lo mismo cierto en el otro sentido. Nadie va al infierno contra su voluntad. Toda la gente que se pierde, dice 2 de Tesalonicenses 2:12, es porque no creyeron a la verdad,
sino que se complacieron en la injusticia. Dios no está arrastrando a la gente al infierno, la gente está yendo al infierno por su propia voluntad. Está yendo porque no creen a la verdad y porque no se someten al Señor. Y termino. 4 aplicaciones muy sencillas, espero, de esto que hemos visto. 1, oremos por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, y nuestra oración debe ser: Señor, dales un nuevo corazón. Señor, pon tu espíritu en ellos para que tengan fe. Oremos por los perdidos así. Señor, cambia su entendimiento porque están muertos, porque no ven, porque están ciegos. Porque si no es por tu poder, no van a poder creer. Busquemos al Señor. Seamos pacientes con todos, sabiendo que nosotros estuvimos en exactamente la misma circunstancia. Fuimos necios, no quisimos escuchar muchas veces. El Evangelio no significó nada para nosotros en un tiempo, pero Dios tuvo gracia y abrió nuestros ojos para ver. Predica el Evangelio, tercera aplicación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es el medio, el canal por el cual todo esto fluye. El medio. ¿Cómo la gente salva? Por medio de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, predica el Evangelio porque el llamamiento viene por la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por ahí viene. Ese es el medio. Dios es la causa, la palabra es el medio. Y por último, y esto por sobre todo, esto nos debe llevar a agradecer a Dios. Y decir: gracias, Señor, por abrir mis ojos cuando yo estaba ciego. Gracias por abrir mis ojos y cambiar mi naturaleza cuando estaba muerto. Y gracias porque yo no tenía nada que ofrecerte y tú me salvaste por tu gracia. Ahora, preguntas, hermanos, antes que podamos orar por los alimentos y terminar este tiempo de lección. ¿Alguien que quisiera aportar algún comentario antes que cerremos? ¿Kevin? Solo el anuncio de que vamos a tener actividades de evangelismo ahora en Semana Santa. Amén. Okay. Tengo una pequeña duda cuando dice que nadie va voluntariamente al infierno, va voluntariamente al infierno, pero los que son salvados y Satanás quiere arrebatarlos, no los está obligando a retroceder. ¿Me repites la pregunta? O sea, cuando la gente dice usted que van voluntariamente al infierno, somos rescatados por Dios. Satanás no trata de obligarlos a regresar, o sea, obligarlos a regresar poniendo obstáculos y poniéndoles pruebas, tentaciones. Si es que han sido, y voy a tomar la parábola de la semilla para responder a tu pregunta. Si hay personas que han sido salvadas verdaderamente, van a dar fruto y no van a poder volver de las tinieblas a la luz. No van a poder ir de la luz a las tinieblas de nuevo, porque han sido rescatadas. Pero hay personas, y dice la parábola de las semillas, que dan un fruto temporal, pero viene Satanás y arrebata la semilla para que no dé fruto. En esas personas que no han sido, creo, verdaderamente salvadas, Satanás puede obrar. Pero Satanás no tiene ni una autoridad contra el decreto divino. Si Dios decretó salvar a un grupo, Satanás no puede detenerlo. Porque Satanás, ¿se acuerdan en el libro de Job? Tiene que entrar a pedir permiso para que Dios le conceda hacer algo. Entonces, ¿qué significa esto? Que Satanás está bajo la autoridad de Dios. No es un poder igual, es una criatura, es infinitamente diferente a Dios. Mucho más poderoso que nosotros, por cierto, pero diferente. Entonces, Él está bajo la autoridad. Si Dios decreta que algo va a ser así, ¿quién le va a decir al Creador qué haces? ¿Quién va a detener su mano? Dice Isaías. Nadie. Esa es la respuesta. No sé si quiere agregar algo, pastor. Ok. ¿Algo más? ¿Y oramos? ¿Sí? Ok. Vamos a orar entonces, hermanos. Y oramos por nuestros alimentos también. Señor, gracias por este día. Gracias de nuevo por mostrarnos en tu palabra
lo que tú has hecho por nosotros, cómo has llamado a creer en ti, a ser rescatados de las tinieblas a la luz, para que nos resplandezca, Señor, la luz del Evangelio. Gracias porque no lo merecíamos. Gracias porque sin tu obra, Señor, jamás hubiésemos podido amarte y escogerte, Señor. Te agradezco y te ruego que esta lección pueda edificarnos, que pueda servir para que tengamos compasión de otros, para que podamos predicar el Evangelio con más pasión. Te ruego por las actividades, Señor, y el trabajo de evangelismo que vamos a tener en este tiempo de Semana Santa. Úsanos, Señor, para que algunas personas sean salvadas y puedan venir, Señor, de las tinieblas a la luz. Gracias te damos y bendice, Señor, nuestro día y nuestros alimentos. En el nombre de Jesús. Amén.